Y en Génesis 35 yo quiero hablar de otra forma de Jacob, aunque tengo que traer unas cosas que hemos escuchado antes. Y quiero hablar de Jacob cuando Jacob se queda corto de alcanzar y pierde lo más que él quería. Jacob. Y como todos saben, Jacob venía de una familia excelente, una buena familia, una familia prestigiosa, una familia que tenía una trayectoria tremenda, una familia reconocida. Viene del padre de su abuelo, era Abraham. Imagínense un abuelo como Abraham. ¿Qué credenciales uno tiene cuando viene de un abuelo como Abraham? Su papá, el hombre más obediente que ha habido, Isaac. ¿Qué trabajo llenar las expectativas cuando uno ya viene con un pedigrí así? ¿Ah? ¿Qué tú eres? Yo soy hijo de Isaac. Que tu abuelo era el padre de la fe. Sí, ese era mi abuelo. ¿Ah? La mejor familia que todo judaísmo podía. Hoy mismo es el padre de la fe. Nació el judaísmo, nació la iglesia, nació de Abraham. No existía. Sal fuera. Vete de tu tierra, de tu parentela. Eran hombres honrados. Tan honrados que vino Abraham y no le pidieron diezmo. Dice en Génesis 14 que inmediatamente le dio los diezmos a Melquisedec. No le pidieron. Wow, qué honradez. Dice que le dio los diezmos de todo. ¿Era honrado el hombre o no era honrado? Tremenda honradez. Bien honrado. Su hijo Isaac. No solamente lo llevaron para ser sacrificado, dado como sacrificio. Él no se quejó. No se quejó mientras lo estaban amarrando. Hay alguien aquí que se quedaría callado mientras lo están amarrando. ¿Dónde está el sacrificio? Y Abraham lo miró a él. Eres tú. Calladito se quedó. No protestó. Pero Jacob era tramposo. Era tramposo. Un tramposo nacido entre gente honrada. ¿Ah? ¿De dónde aprendió Jacob a hacer trampa? Si nunca su abuelo ni su padre. ¿Ah? Quizás, o no quizás, vamos a decir que era así. Podemos decir que no representó bien el nombre familiar, el apellido familiar. ¿Ah? Que tú eres de esa familia, no puede ser. ¿Ah? No representó bien los propósitos de esa familia. No seguía las costumbres familiares. Él hacía lo que le daba la gana. No seguía los ideales de familia. No seguía la conducta familiar. Parecía como si no perteneciera a esa familia. Algunos nos han llamado, como a mí, oveja negra de la familia. La pregunta que quizás no vemos en la Biblia, pero que le harían uno: ¿de dónde saliste tú? ¿De quién eres hijo? ¿Del lechero? ¿Fuiste adoptado? Porque no saliste a ninguno. ¿Ah? Venía de hombres de fe. Y él siempre está buscando cómo hacer trampa. De hombres de fe. Podemos decir que Jacob era un hombre resbaloso.
podemos decir que era mantecoso, carnaloso, chuletoso, que es grasa, grasoso, chuleta. Cuando uno piensa en chuleta, ¿piensa en qué? En grasa. Pues ponga a Jacob en el grupo, o los otros son bistec Angus de primera calidad. Este es un chuletazo, grasoso. Una alcapurria de esa bien llena de aceite. Jacob, los otros eran voluntarios a lo que Dios le decía. Jacob huía de lo que Dios le pedía. No hizo más que decirle Dios a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, y enseguida, pum, empaquetó y se fue. Al otro, entrégate, se entregó. Pero este no, Dios lo llamó, pero este no se entregó. Era grasoso, grasoso, carnoso, carnoso. Y yo quiero decirte que todavía hay gente como Jacob en la casa de Dios. Hay chuletones, hay mantecosos, hay gente resbaladiza que le viene huyendo a Dios, igualito que Jacob. Desde el vientre de tu madre te llamé. Desde el vientre yo te escogí. Y cuando pase por el fuego, yo voy a estar. Todo esto ahí, pues. Pero Jacob era Jacob, resbaloso. Pero como Dios llama a la gente, sea carnal, o sean muy espirituales, o sean grasosos, o sean aprovechados o no sean aprovechados, o sean maquinadores o no sean, Jacob, siendo tramposo, Dios lo había llamado. Nosotros pensamos inmediatamente cuando pensamos, ¿y a quién salió este? Pero el muchachón salió a alguien. No me mire raro, salió a su mamá. Su mamá era grasosa. Su mamá era carnalita. Era mantecosita. Que aquí no era del papá, porque entonces saliste a tu papá. Pero aquí, como la mujer no se habla mucho de ella, salió a la mamá. Y al tío Labán, igualito que su tío. Ay, Dios mío. Porque la Biblia no habla mucho de mujeres, habla de los hombres. Quiere decir que él tenía a quien salir. También heredó lo que. Y si usted deja de juzgar a los demás, de alguien heredó usted quién es. Algunos de papá, pero algunos de mamá. Qué serio está todo el mundo. Ay, Jacobcito, no saliste de tu papá ni a tu abuelo. Qué buena línea para salir. Pero Dios le dice: quiero algo contigo. Y Dios le está diciendo, nos está diciendo a nosotros: yo quiero algo contigo. No importa quién haya salido. No importa que no seas responsable, no importa que tu mente esté carnal o esto, no importa que estés resbaloso, que estés huyéndole a Dios. Yo tengo algo contigo. Y habla la iglesia hoy. Y quiero ser bien claro porque quiero tocar algunas cosas y quiero como estaba hablando del tiempo de antes, que decían las cosas bien claras. En las iglesias, hay gente que ha venido de las drogas y por eso no dejan de Dios llamarlo. Voy a tocar algo un poco más íntimo. Hay gente que ha venido de vidas bisexuales y no deja Dios de llamarlo. Aló. Dios no para su llamado por tus experiencias.
Porque la gente te juzga a base de las experiencias que tuviste en otro tiempo. Y a veces uno se siente que no cualifica de acuerdo a las experiencias que ha tenido en la vida. Y nosotros jugamos, ay, si yo conozco su pasado. Sí, es verdad, pero Dios conoce el tuyo también. Dios le dice, a pesar de todo, yo tengo planes contigo. Y te voy a sacar de donde estás porque quiero lanzarte a tu futuro. Dios le está diciendo a Jacob en un entonces, en Génesis 35, olvídate de cómo te llaman. Yo te voy a cambiar el nombre y te voy a llamar Israel príncipe. Aunque no pareces un príncipe, aunque no actúas como un príncipe, aunque no tienes los modales de un príncipe, aunque no tienes los pensamientos de un príncipe, yo te voy a llamar príncipe. Con toda esa carnalidad, donde está tu mente arrastrándose por las cunetas, pero yo te voy a llamar y te voy a cambiar ese nombre. Y no lo sabes, pero yo lo sé. No sabes cómo. No sabes cómo es que yo te puedo ver de esta forma, porque estamos hablando de un Dios que lo sabe todo, un Dios que te ha visto hacer esto, aquello, que sabe hasta lo más íntimo de tu pensamiento. Pero dice, y tú vas a ser príncipe. Nosotros los que somos padres, yo les pregunto, ¿usted nunca ha tenido un hijo o no tiene ningún hijo que sea medio escurridizo? Que usted parte de muchas de las cosas que le dice el hijo no se las cree. Que uno dice, a mí no fue que saliste. A mí no saliste. Con esa mente, eso yo no lo hacía. ¿Cómo es que tú te maquinas estas cosas? Que yo a tu edad. Jacob tiene un encuentro con Dios en Génesis 32. Y desde ahí en adelante camina como si hubieran dos hombres en uno. Hay gente que ha predicado un montón. Mata a Jacob. En la vida de Jacob, siendo Israel, siempre estuvieron los dos. Hay una parte que dice, y Jacob, y Israel se levantaba, y Jacob se acostaba. Léalo en la Biblia. Nunca dejó de ser, de tener la raíz, de tener siempre. Usted no se da cuenta que ora, busca de Dios, canta, llora y a veces Jacob o Jacobina se levanta. No solamente la va a ver en sus hijos, los hijos lo van a ver en su padre. Ahora Jacob vive entre los hombres. Sabemos que él peleó con Dios, fue cortado. ¿Entiendes? Tu nombre se va a hacer ahora Israel. Ya sabemos que de ahí en adelante caminaba cojo y la cojera era que tenía que depender de Dios toda su vida y sabíamos quién era y quién se convirtió. ¿Ah? Ahora vivía dentro de él, igual que vive dentro de nosotros, un honrado y un tramposo. Jacob no ha muerto. Por eso es que en Malaquías dice, hijos de Jacob. Jacob no ha muerto. Jacob vive dentro de nosotros. Y a veces hay que bajarlo nosotros. Dentro de cada uno de nosotros hay un obediente y un desobediente. Hay un manso y un rebelde. Hello. ¿Estamos en lo correcto? ¿Ah? Jacob está ahí, aunque usted trate de disfrazarlo y de vestirse de otra forma. No. Nunca mató a ninguno de los dos. Nunca. Israel. Jacob. Peleando en un mismo cuerpo. Usted nunca ha hecho nada que usted no quisiera hacer. Usted nunca. Es más, orando, viniendo a la iglesia y después le ha venido un pensamiento que usted dice, Dios mío, ¿de dónde viene? Israel quiere vivir en santidad.
Pero Jacob quiere vivir en carnalidad. Israel quiere obedecer a Dios. Este quiere hacer lo que le da la gana en una misma. Israel mirando película cristiana, Jacob mirando pornografía. ¿Qué? Estamos hablando claro. A Israel le gustan las películas de Dios. Dios no está muerto, el cielo es real. A Jacob le gustan los zombies y los vampiros. Eso no es Dios, ese es Jacob. Lo que pasa en este tiempo que hemos ido en el modernismo, hemos ido lavando como la palabra y no queremos que la gente se nos vaya y queremos tener a la gente bien, que hemos comprometido la palabra y ya no queremos hablarle la verdad. Lo que falta en la iglesia es falta de verdad. Pues mira, en esta iglesia, no hablemos de que el pecado existe porque no, ya se nos va la gente. No hablemos de obediencia, no hablemos de compromiso, no hablemos, oye, no me hable de dar, porque, oye, yo no vine a la iglesia a dar, yo vine a la iglesia a recibir. Jacob, después del encuentro con Dios, el encuentro con Dios fue en el 32, en el 35, habla de que él, de Betel. Y donde él edifica y le pone la mano a una piedra y dice, aquí yo voy a hacer el altar de Dios, ¿verdad? Pero inmediatamente después que él tiene ese encuentro, después va derechito a reconciliarse con su hermano. Porque una de las evidencias con Esaú, una de las evidencias de un encuentro con Dios es que te empiezas a reconciliar con tu hermano. Y se va a reconciliarse. Fue a arreglar su conflicto. Después está en Betel, como dije, y Betel significa casa de Dios. Casa de Dios. Dijo, en este lugar va a ser la casa de Dios, aquí. Y recordamos que ya él estaba casado, tenía hijos y una esposa de la que habla en Génesis 35:16. Y dice, después partieron de Betel y había aún como media legua, no lengua, legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Ya Raquel había dado a luz a José, porque esto pasó al tiempo. Ya él había estado y había tenido a José, esa tipología de... Y José era tan especial, dice, este es el fruto de mi amor, este es el hijo de mi amado, mi primer hijo, el hijo de la mujer que yo amo. En verdad no lo había hecho con lo que no había hecho con ninguno de sus 10 hijos primero. El hombre era tremendo porque tenía 10 hijos primero. Y lo que no había hecho con ninguno, con José lo hizo. Le regaló el manto, le hizo un manto de multitud de colores. Tú eres el privilegio, tú eres la luz de mis ojos, tú eres el que va a alcanzar las estrellas, tú vas a llegar más lejos que yo, tú no vas a salir a mí. Pero siguió, y luego del viaje, porque después se fue a edificar templo y se fue a hacer las cosas para Dios, arrepentirse. Esto no salió de la noche a la mañana. Luego va a tener otro hijo. Ya sabía que la mujer no era estéril, ya se le había acabado la esterilidad. Una de las cosas que pasó con el cambio es que Raquel se le acabó la esterilidad. Ella era estéril, pero ahora pudo tener hijos. Tuvo uno. Hubo trabajo en su parto. Y aconteció cuando había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Ya la partera le tiró la palabra profética. Este hijo va a nacer.
No temas, no tenga temor, porque ella ahí mismo tenía temor, había complicación, tenía temor a perderlo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Cuando salió la vida, ella murió. En el empuje de que él viviera, ella murió. Wow. Llamó su nombre Benoni, a su padre le llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata. Éfrata, la cual se llamaba Éfrata antes, pero hoy se llama ¿cómo? Belén. Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre la sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel en el mismo versículo, uno detrás de otro. Se levantó Jacob un pilar y salió ¿quién? Israel. En el otro versículo le llama Israel, en el versículo anterior le llama Jacob. ¿Te fijas? Porque salió molesto, salió acabado, salió destrozado y plantó su tienda más allá de Migdal-edar. Señor, había salido Jacob en una carreta, en una carroza, a llevar, y en la parte de atrás iba su esposa, y iba con la partera. Porque él quería y pensaba que la mujer iba a dar la luz, ¿dónde? En Éfrata. Salieron a Éfrata. Ponle, en el hospital, en la ciudad. Y era su deseo que iba ahí en el camino para que llegaran a Éfrata, para que ella diera luz. Y en el camino, de repente, él tiene que bajarse y chequear. Porque no me puedo ocupar del camino y ocuparte de ti a la vez. ¿Qué conflicto? Cuando uno va guiando el camino y la mujer tiene necesidad, ¿qué hago? ¿Me detengo o voy donde ti? Había un conflicto. Él se detuvo. Y cuando llega donde ella está muerta. ¡Wow! Su hijo salió. Dios mío. No está de más decirte que Raquel era el amor de la vida de Jacob. ¿Recuerdan? Cuando él se quería casar con ella, le hicieron tremenda trampa y de repente se emborrachó. Cuando amaneció, se encontró a Lea con los ojos cruzados. Aquí está mirando. Dice que tenía los ojos cruzados, era media visca. Y dice, ¿qué he hecho? Raquel era bella, era hermosa. Era la mujer de sus sueños. Era la mujer que le entregó su corazón. Él tuvo que trabajar 7 años más para ella. 7 años. Pero tenía problemas. Tenía problemas. Y en el camino para llegar a donde se dirigía, te voy a decir esto: todos los obstáculos que vienen a uno, vienen en el camino. En el camino. Y él había decidido, ya había cambiado su vida. ¿Qué cosa? Ya me convertí. ¿Y por qué ahora en el camino me pasan cosas? ¿A usted nunca le ha pasado cosas en el camino? Ya que se arrepintió, ya es cristiano. En el camino, nadie. Ya se había arrepentido.
Ya había cambiado su naturaleza, ya había tenido el encuentro eso con Dios, que Dios estuvo esperando por años. Y ahora en el camino para ir a la capital, allá a Éufrata, para ir a Belén, se muere lo que pasaba. Ay, Dios mío. Se detuvo como algunos, que en este camino, porque nos pasan cosas en el camino, nos detenemos y casi obtuvimos la victoria. Casi llegó, casi lo logro, casi lo tengo, casi. Y muchos de ustedes están en el casi. Pero algo pasó en el camino que fue un golpe fuerte. Y en ese camino te quedaste. Ahí fue que, como le dijo Jesús a María, ¿dónde fue que te rendiste? Esta situación le afectó tanto que puso una piedra. ¿Recuerdan María y Marta? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué ahora que estoy empezando, que mi esposa tuvo el amor de mi vida después que tanto me costó, mi segundo hijo, por qué se murió? ¿Qué golpe, ah? Esta era la mujer de su vida, el amor de su vida, muere. Y vienen las preguntas, ¿y por qué? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué, siendo cristiano, permitiste esto? ¿Por qué permitiste que me pasara esto? ¿Por qué permitiste esto en la iglesia? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste esto con mis hijos si mis hijos te pertenecen? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice que la tomó en sus brazos, dice ahí. Nadie la carga. Esta es mi mujer. Me imagino cómo miraba a Dios. Me imagino el rostro caído, destrozado, cargando a su mujer, cargando a su esposa, la que le había costado tanto, la mujer que de Dios tenía para él, porque, oye, salió el hijo más bello, el hijo, oye, el que le dio el manto. Y ahí la fue a enterrar. La enterró en el camino. Como muchos de nosotros en el camino hemos enterrado nuestra fe, hemos enterrado muchas cosas, hemos enterrado nuestra confianza. Ahora no tenemos confianza en nadie. Nuestra pasión se ha caído en el camino, nuestra voluntad, nuestro amor se ha caído en el camino. En el camino se caen muchas cosas. Y cuando dejas algo en el camino, ahí se queda quién eres tú. Ahora caminaría medio hombre de ahí en adelante. Ya no caminaba completo. No podía estar completo. Este era su completar. De ahí en adelante caminaría caído. No llegó a donde iba. No se cumplió su propósito, según él. No se cumplió mi vestido. Yo tenía mis esperanzas de hacer una casa en Belén, que mi hijo naciera allí y que yo estar ahí y establecerme en ese lugar, porque yo quería servirle a Dios de aquí en adelante con mi familia. ¿Qué cosa, ah? No llegó a Belén, y Belén significa la casa del pan. Allí su vida cambiaría, sería estable de ahí en adelante. Ahí diría, ya no tengo que estar de aquí a allá, ya no me están persiguiendo, ya puedo cambiar mi vida, ahora me voy a establecer honradamente. Pero enterró algo en el camino. Y en el camino, cuando uno entierra algo, puede uno caminar, pero no seguir caminando adelante, porque su mente se quedó atrás.
Y en un momento todos enterramos algo que creemos que no podemos arreglar. ¿Recuerda? Él no sabía. Dios era un Dios de milagro. Él no conocía, no había un precedente de alguien que hubiera resucitado. No es lo mismo en el Nuevo Testamento, que ya había un precedente de que Lázaro había resucitado, que él podía decir, ¡ah, en el nombre de Jesús! Pero no había precedente, no sabía que el poder de aquel que vendría era tan grande. Él luchó con Dios, pero no conocía a Jesucristo. No conocía el poder de resurrección. Y cuando uno, aún estando en la iglesia, puede que no conozca el poder de resurrección y se quede con el matrimonio caído, y se quede con esta situación caída, y se quede con sus finanzas caídas, porque no conoces el poder de resurrección. Y te quedes atrás y no cambias porque no conoces que lo que muere resucita en Cristo. Y te quedas ahí atrás y te quedas y dice, Dios te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice, no puedo. Es que ya mi ex marido, ya este hombre no va a cambiar. Ya esta mujer, ya malgasté mis mejores años. Ya no puedo cambiar. Y ahí se queda. Entonces vive de ahí en adelante sin el poder de resurrección. Nunca cree que las cosas pueden resucitar. Nunca lo cree. Nunca puede entender que tú puedes tener ahora otra vez más fuego que el que tenía antes. No, ya el mejor tiempo ya pasó. Y Dios me usaba así, pero ya no. Algo ha pasado que en la iglesia tenemos a gente que ya se ha caído porque ha recibido tanto golpe y han enterrado tantas cosas en el camino que ya no piensan en el futuro. Así voy a morir y me tengo que conformar con que mi familia se quede igual. Y aceptamos una condición y aceptamos el quedarnos donde estamos, lo aceptamos. ¿Dónde fue que te quedaste? Porque Jesús, como hizo con Marta y María, quería hacer el milagro en el lugar donde ya se rindió. A veces nos trae a memoria condiciones que pasamos antes. A veces nos trae a memoria el fracaso que tuviste en tu primera relación. A veces te trae a memoria dónde perdiste y dónde esto, dónde caíste, dónde fracasaste, dónde fue que te rendiste, dónde fue y te lo trae a memoria, porque Él quiere traer las cosas del pasado al presente para poder sanar tu futuro. Y a veces tú no quieres acordarte de esos momentos tan duros, cuando algunas la violaron, cuando a algunos le pasaron esto. No quieres, no quieres ese recuerdo, pero si no lo traes al presente, no podrás sanar al futuro. No puedes. El recuerdo, el dolor. Mi padre me dejó, me engañaron, no puedo, me dejaron, no puedo. Yo te digo en esta noche, atrévete a creer. Pero pocas cosas en la Biblia tienen finales infelices. Y esta historia no puede acabar aquí. Porque este sería un final triste. ¿No lo cree usted? Qué doloroso este final. Es un final triste. Y ahora es que vamos a virar esto para la Semana Santa. Pastor, yo no sé lo que usted va a hacer, cómo va a virar esta historia. Para que esta historia termine feliz. Porque a mí lo que me ha dado es dolor. Pobrecito Jacob. Ahora, después de decirle tramposo, ahora me da pena con Jacob. No, dígame la verdad. Qué dolor. Porque, y me puedo identificar con el dolor, porque a mí me ha pasado en el camino. He perdido tantas cosas en el camino y creo que ya no se van a arreglar. Nunca. Dios me dijo que iba a tener mucho dinero y yo creo que nunca lo voy a tener. Dios me dijo que iba a ser cabeza de león
y no cola de ratón. Dios me prometió tantas cosas. Me prometió cosas con mi hijo, me prometió cosas con mi marido volvió atrás, mi marido esto, mi hijo volvió atrás. No entiendo qué pasa. Pero este final no se queda ahí. Y leyendo la palabra me di cuenta de algo. Escuche bien esto. Que en ese mismo camino, mil y pico de años más tarde, venía un hombre guiando una carreta llamado José, y María venía atrás. En el mismo camino iban a Belén de Judá, ¿no? Iban en el mismo camino. En el mismo camino que iba Jacob antes, venía José después, miles de años después. Pero donde se quedó Jacob, José siguió de largo. ¿Qué cosa? Que el nombre de José era el mismo nombre de su primer hijo. ¿Qué estaba diciendo Dios? ¿Qué Dios está restaurando aquí? Sigue de largo. Sigue. Con María atrás en la carreta, embarazada. Igual. Era la mujer correcta, igual. Iban camino a Éfrata, que ahora se llama Belén. Pero no le pasó nada. Empezó a arreglar ese camino, ese lugar del dolor. Pero ahora me doy cuenta que según la profecía no podía llegar. No estaba escrito que podía llegar Jacob con su primer hijo, con su segundo hijo a Belén. ¿Por qué? Porque si llega Jacob con ese hijo a Belén, se hubieran creído que era el Mesías. Porque había una profecía que en Belén nacería un niño. Y al llegar Jacob, que viene de una descendencia, Abraham, Isaac, Jacob, se iban a creer los judíos que ese era el Mesías. Acuérdate que viene de su padre Abraham. Acuérdate que hay una promesa a Abraham, ¿o no? Los judíos creían en esa promesa. Si llega Jacob con su hijo y nace en Belén, todos iban a cuestionar, ¿es el Mesías? Y no podía ser. El Mesías era inconfundible. Tenía que venir José después. Pam, pacatán, pacatán, pacatán. Y llegar, porque nacería en Belén de Judá el Mesías. El que restauraría todas las cosas, el que completaría el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el que cambiaría tu lamento en baile, el que podría arreglar todo lo que has pasado en el camino. Yo te digo, el poder de resurrección nacería. Aquella promesa, lo prometido, lo que Dios había prometido en la antigüedad, tenía nacimiento, pero tenía que ser. Y sería Jesús el que terminaría donde quedó tu dolor, donde quedó tu lamento, donde quedó tu problema, donde quedó tu aflicción, donde te rendiste y creíste que Dios no podía terminar lo que empezó con tu marido. Que toda la buena obra que Él empieza, Él la terminará. Tú no entiendes que en el camino uno puede haberse rendido y hay cosas que uno no quiere tocar porque apestan. No quiero que me hables de Él, no quiero que hables de esto, tengo rencor, pero Dios te trae primero a reconciliarte con tus hermanos, después a dejar donde te rendiste, ahí seguir adelante, porque Dios te dará otro hijo. ¡Ay, Dios mío! Esa era la promesa que le había dado Dios a Raquel, que Dios le daría otro hijo. Y ella pensó que no podía, pero era una promesa divina. Y a veces te has rendido con tu finanza, con tu esposa, con tus hijos, o con quedarte así, o ya no voy a lograr el ministerio porque mira, tengo 2 hijos, tengo 3 hijos, tengo 4 hijos, ya no puedo.
Yo te digo, el ministerio de Jacob lo logró y tuvo 12 hijos. 12 hijos que eran tremendos los primeros 10. Ya usted va a ver en una historia que le voy a contar después. Tremendo eran esos hijos. Pero después todos esos hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Y los 12 se convirtieron en 12 ancianos y 12 apóstoles, en los 24 ancianos de lo que habla la Biblia. De ahí salen los 24 ancianos, 12 tribus, 12 apóstoles, 24 ancianos. Tiraron sus coronas. Quiere decir que todos llegaron a terminar lo que empezó. Yo te digo esta noche, si confías en Jesús, todo te saldrá bien. Porque mi Biblia dice que Él mismo vendrá con retribución y con pago. Donde tú te quedaste, Él mismo te va a empujar hacia allá. Es que no puedo, sí puede, sigue adelante. Es que no sé cómo, no te preocupes, sigue adelante. Es que me falta, no te preocupes, que yo te voy a completar. Él mismo, Él no va a enviar a nadie, Él mismo vendrá. ¿Quién me podrá levantar? Él mismo te levantará. ¿Quién va a tocar tu marido? Él mismo. ¿Quién te va a dar todo lo que te falta? Él. Él mismo vendrá con retribución y con pago.